Entonces, Anthony, como has dicho, la imagen es el elemento principal que tienes a tu disposición para expresar tu punto de vista. Ajá. Recuerda, sin embargo, que el documental es muy distinto, por ejemplo, del reportaje. Si bien las imágenes de un reportaje están, en cierta medida, tomadas por la calle a lo largo de tu viaje, para un documental tienes que prepararte muy bien, porque cada imagen tiene que tener algo que vaya más allá de la apariencia, llegando así a la verdad de lo que quieres contar. Eso lo sé. Además, si pienso en todos los ejercicios que hemos hecho, en todas las cosas de las que hemos hablado, me estoy dando cuenta de que hacer un documental no es moco de pavo. Tienes razón, porque mira, en el documental, más que en otros géneros audiovisuales, tienes que esforzarte para entender y profundizar en la realidad que te rodea, en la historia que quieres contar, para podérsela transmitir más adelante al espectador, a través sobre todo de las imágenes, como hemos dicho. Tú debes ser el primero que capte esa esencia, porque las imágenes consiguen transmitir emociones, entusiasmo, participación, son de verdad un instrumento muy potente. ¿Y entonces, cuáles son las bases para hacer un buen documental? Bueno, como tú has dicho, hacer un documental necesita cierta profundización, por lo tanto, es fundamental intentar conocer al máximo la materia de la que quieres ocuparte. Por eso será necesario reflexionar sobre todo aquello que pueda aportar un instrumento útil para poder contar tu historia. Así que, por supuesto, las imágenes, como ya hemos dicho, pero también los ruidos de los lugares en los que te encuentras, por los que darás vueltas, los sonidos, las historias que te cuenten las personas, las expresiones de la gente, el encuadre, los colores, la luz, en fin, son muchísimos los elementos. Por cierto, hablando del encuadre, ya lo hemos afrontado anteriormente, pero ¿podrías hacer un pequeño repaso? Claro, el encuadre, como ya hemos dicho, es fundamental, y diría que la primera distinción que podemos hacer es la elección entre una toma de tipo clásico televisiva llamada 4/3 y la panorámica 16/9. Entonces estamos con la elección del formato, y recuerda que muchas videocámaras tienen la posibilidad de grabar en un formato 4/3, pero también 16/9 original. Ajá. Y esta es una decisión fundamental para el estilo que quieras darle a tu historia. Entonces, si quiero hacer un documental sobre los Alpes, tengo que usar el formato panorámico. Sí, te puedo decir también que de todas formas la diferencia siempre depende del efecto que quieras obtener con tus imágenes. En este caso es seguramente más adecuado el panorámico. Digamos que muchas televisiones ahora son capaces de retransmitir un formato 16/9, así que el efecto cinematográfico que aporta este formato puede ser por norma preferible. No se limita solamente a lo que deberá proyectarse después en una sala de cine. Entonces es mejor el 16/9. Bueno, sí, yo diría que seguramente es la opción más aconsejable. Claro que tienes que tener presentes los distintos parámetros para la composición de la imagen, que son precisamente el campo, el punto de cámara, la altura de la cámara, los tipos de óptica, la posición del sujeto, el color y la luz. Empecemos, por ejemplo, por la posición del sujeto. Cuanto más grande sea el sujeto que estés enfocando, mayor es la importancia que le estás otorgando en tu encuadre. Y también la posición respecto al encuadre mismo. Un sujeto central seguramente estará enfatizado y la atención irá a caer precisamente sobre él. Por lo que se refiere al punto de cámara, digamos que puedes elegir como base un punto de cámara en el que la cámara esté a la misma altura que los ojos del que está haciendo las tomas. En este caso tendrás un encuadre que podríamos definir como neutral, que puede modificarse subiendo o bajando dicho punto de cámara. Si subes el punto de cámara por encima del sujeto, le restarás importancia de alguna manera, y tomará también menor importancia el ambiente circundante porque la toma lo esconderá. Luego. Exacto, en la toma anterior resultaba mucho más evidente. Al revés, bajando el punto de cámara, das más importancia. Exacto, el sujeto aparecerá más grande y también mucho más enfatizado el ambiente circundante. Si estás en un espacio abierto, verás grandes secciones de cielo, y esta también es una elección estilística muy importante. Está bien, entiendo. Otra cosa, hablando del punto de toma, es muy importante la decisión acerca de cuál es el mejor punto en el que posicionar tu cámara, en particular si se trata de, por ejemplo, tomas de objetos o edificios muy conocidos. Cuando se trata de un objeto conocido o de un edificio conocido, descubrir un nuevo ángulo de toma que pueda aportar al que mira un nuevo punto de vista sobre algo ya conocido puede resultar seguramente muy sugerente. Está claro que este tipo de variación puede aplicarse también a un nivel más amplio. Por ejemplo, si tienes que hacer tomas de una ciudad, puedes empezar por una toma aérea que te sitúe en una posición con mucha separación y distancia respecto a un primer plano, un encuadre del sujeto.
Por ejemplo, la emoción que se comunica tiene otra naturaleza respecto al encuadre tradicional. Obviamente pueden adquirir la misma relevancia las tomas efectuadas a distancias muy cortas en relación con el sujeto que te interesa. Imagina un encuadre de muy cerca de una flor o de un insecto, que puede revelar detalles de su cuerpo que normalmente no son visibles a simple vista. Otra cosa muy interesante podría ser una toma ralentizada, por ejemplo, de una colisión, que permitiría revelar los detalles, los cuales a una velocidad normal no se consiguen apreciar. Son tantas, como ves, las cosas que tener en cuenta. Otros ejercicios para hacer. Sí, hay muchos más. Te invito a hacer otros ejercicios que tienen que ver con el tipo de ópticas. Sintetizando, digamos que puedes utilizar tu objetivo normal, el gran angular o el teleobjetivo. Partiendo del encuadre base, aquel hecho con el objetivo normal, digámoslo así, tiene la gran ventaja de aumentar la profundidad de campo, aumentando también el espacio disponible en el encuadre y obteniendo así el resultado de hacer ver los movimientos más rápidos, más veloces. Al contrario que con el teleobjetivo, que en cambio tiene poca profundidad de campo y reduce esta sensación de movimiento de la imagen. De todas formas, puede ser muy útil en el caso de que quieras concentrar la atención en un sujeto, excluyendo quizás el espacio circundante que podría distraer de algún modo y no estar en línea con los fines de tu encuadre. Voy a pasar a otra cosa. Sí. Entonces, entrevistas. ¿Tienes alguna sugerencia que darme? Bueno, las entrevistas en los documentales son muy importantes. Y también la elección del tipo de encuadre en relación con la entrevista es fundamental. Obviamente puedes elegir si hacer una entrevista a un sujeto en un campo neutro o si ambientarla en un lugar particular. Quizás en el lugar en el que has ido a entrevistarlo, en un lugar que tenga un significado para el documental que estás realizando. Además, puedes intervenir directamente sobre el sujeto. Puedes entrevistarlo sentado cómodamente o de pie o mientras camina por un determinado lugar. Está claro que en este caso tienes que tener presente algunos parámetros ambientales. Si la entrevista se realiza en una fábrica particularmente ruidosa, seguramente hacerlo caminar en medio de la maquinaria que emite sonidos demasiado fuertes podría resultar realmente difícil, sobre todo porque en el caso de una entrevista lo que te cuenta el entrevistado es esencial, por lo que tienes que tener un buen audio. Claro. Una solución podría ser precisamente en el caso de la fábrica entrevistar al sujeto en cuestión en una esquina del edificio más retirada, en una zona menos ruidosa y después, en el proceso de montaje, incluir las imágenes del sujeto. En la fábrica. Bien, exacto, sino que el sujeto camine por la fábrica, quizás, interactuando con otras personas, pero manteniendo siempre el audio de tu entrevista, obteniendo de este modo un resultado seguramente más agradable. Otra cosa muy importante, que no tiene que ver directamente con el encuadre. Es importante conseguir crear un ambiente de confianza y transparencia con el entrevistado, de manera que se sienta a gusto, que consiga congeniar de modo óptimo con la pantalla, con la cámara y consiga transmitir esas emociones que al fin y al cabo son el objetivo de tu entrevista y de tu documental. Bueno, he entendido que entre todas estas posibilidades tengo que elegir en función del mensaje que quiero transmitir. Exacto, lo has cogido perfectamente.